empezando. Bueno, hoy vamos a pasar más o menos rápido, vamos a ver el tema 6 y empezamos con el tema 7. El tema 6 habíamos terminado en la parte de función del psicólogo en psicología. El tema 6 era lugar reservado a la función del psicólogo en los clínicos dentro de la función del positivo. Y ahí habíamos visto las prácticas profesionales que se realizan dentro de organismos civiles, organismos administrativos, sociales, ejecutivos, básicamente en dos actividades. Que no es, digamos, que tienen, hay dos actividades que tienen un sesgo de victimología asistencial, pero claramente jurídico. Aunque dependa, la tendencia sea de los organismos ejecutivos y no judiciales, podríamos decir su práctica se enrola dentro de lo que llamamos psicología jurídica porque tiene metas jurídicas, o sea, apunta a resolver problemas judiciales. Sobre todo cuando esa labor se materializa en un informe experto que ayuda a tomar decisiones judiciales. O sea, lo ayuda al juez a tomar decisiones respecto del caso sometido a su escrutinio. Entonces, habíamos visto en victimología básicamente dos tipos de actividades. Una claramente judicial, que es la intervención en el ámbito penal, destinada a producir, por medio del informe forense, la prueba del daño psicológico. En este caso se trata de determinar primero si existe algún trastorno psicopatológico en la presunta víctima y en segundo lugar si dicho trastorno está relacionado con el delito que se investiga. Eso a través de ¿cómo se comprueba? A través de la existencia de secuelas, entendiendo por secuelas las huellas psicológicas que van a perdurar en el tiempo. Luego de estimamos un error de un 60% de víctimas de agresiones sexuales van a sufrir los efectos de trauma en su vida cotidiana. Entonces, las huellas son indicios y a veces prueba suficiente del daño producido por el trauma. El otro, dentro del ámbito victimológico, siempre es el que está centrado más que nada en el ámbito de los leyes 2785, que vimos, está centrado más que nada en la formulación del llamado diagnóstico psicosocial, que no es un diagnóstico psicológico, no es un psicodiagnóstico, no es un diagnóstico psicopatológico, sino que primero está compuesto por un equipo interdisciplinario, realmente compuesto de médico, psicólogo y trabajador social. Y acá de lo que se trata es informar, por una parte, eventuales daños psicofísicos sufridos por la víctima, no necesariamente daños psicológicos estrictamente hablando, que deja secuelas, sino daños menores, pero daños psicofísicos sufridos por la víctima, la situación de riesgo en el que está esta víctima y el pronóstico. ¿El pronóstico de qué? Y de que se repita una situación violenta como la denunciada. Por lo tanto, ahí el juez, sobre la base de este informe, decide, ordena las medidas cautelares, o sea, las medidas de prevención para que no se reitere ese daño. Las medidas cautelares pueden ser la exclusión del hogar de la persona violenta, etc. Entonces, es un diagnóstico interdisciplinario.
interdisciplinario, que tiene un aspecto sociológico, socioambiental, un aspecto médico y por supuesto un aspecto psicológico. Pero estamos todavía ahí en el ámbito, digamos, de familia, el ámbito civil de familia, no del ámbito penal. El ámbito penal es la otra función que yo les hablaba. Tengan en cuenta que no todo suceso dramático en el ámbito del suceso de una persona, en el ámbito de su familia o en el ámbito social es traumático. No todo suceso dramático es traumático. Parece un versito. Hay que tenerlo en cuenta, porque no cualquier violencia es traumática, es traumatogénica, o sea, tiene capacidad. ¿Qué eventos son traumatogénicos? Bueno, básicamente, en 2013, cuando se publicó el DSM-5, se terminó por consensuar que la violencia grave, la violencia sexual y la muerte, haber estado sometido a la amenaza de muerte, haber experimentado muerte de seres queridos, estos son los tres eventos traumatogénicos más claros. De ahí para abajo, sí, hay otros eventos que pueden ser traumatogénicos. Pero vuelvo a decir, tengan en cuenta esto, no cualquier suceso dramático es traumático per se. Por evento traumático nos referimos a un acontecimiento que es de carácter negativo, como puede ser cualquiera de estos o cualquier otro en la convivencia. Pero para que sea traumático, por ahí es algo que excede las expectativas del sujeto, excede la capacidad de anticipación del sujeto, que es algo imprevisto, de inicio brusco, de inicio inesperado, que el sujeto no puede controlar, no puede manejar. Algo que excede la capacidad de sus recursos cognitivos y afectivos para tramitar ese evento. Y obviamente pone en peligro la integridad física y psíquica de la persona. Este evento brusco, imprevisto. Esa sería una definición clásica de lo que sería un evento traumático. Claramente es algo que excede los mecanismos de defensa que tiene la persona, los recursos de afrontamiento. Obviamente que también una situación continuada, en donde la persona está de manera continuada sometida a un estrés, a un cierto estrés, a una cierta tensión psicológica, que nuevamente sobrepasa los recursos para defenderse de esa tensión, etc., genera también daño, genera secuelas. No es de inicio imprevisto, porque es continuado en el tiempo, pero son generalmente estas situaciones que yo decía, de violencia sexual continuada, violencia física continuada, que se puede dar en distintas situaciones, en la vida familiar o una privación de un secuestro, etc. Entonces la noción con la cual nosotros nos referimos a este evento traumático es la que ya vimos, daño psíquico. Es un daño psíquico. Siempre y cuando tengan en cuenta que la conceptualidad, si estamos hablando bien del daño psíquico en el ámbito penal, o estamos hablando de hechos penales, el origen del concepto de daño psíquico proviene del ámbito civil. Tengan en cuenta eso, acuérdense, porque típico de un examen es que les preguntamos la noción de daño psíquico y empiezan a hablar de la victimología, de lo que padece una víctima, la secuela de la víctima. Ese no es el ámbito donde nace el concepto, en el ámbito de las reclamaciones civiles, por accidentes laborales, enfermedades profesionales, accidentes, etc. ¿De acuerdo? Bien. Pero hay otros ordenamientos penales, les había dicho yo, que también involucran a la función del psicólogo, y es el ámbito que llamamos criminológico. ¿Qué es la criminología? Bueno, por una parte, dentro del discurso académico, científico, es una ciencia interdisciplinaria. Es
interdisciplina. No es una ciencia clásica, se tiene la física, no tiene un objeto, sino múltiples objetos. Generalmente esa interdisciplina es el resultado de la intersección de, en primer lugar, del derecho, en segundo lugar, la medicina. Derecho y medicina, en primer lugar, al nacimiento de la criminología positivista. Cuando las metas positivistas, las biofísicas fueron dejadas de lado por el avance de la ciencia, por el aporte de otras disciplinas que fueron naciendo más o menos en la misma época, la sociología, la psicología. Acuérdense que la sociología y la psicología nacen más o menos del mismo último cuarto del siglo XIX, o sea, 1870, 60, 70. La psiquiatría, la medicina forense. O sea, es una confluencia de conocimientos adquiridos por múltiples otras disciplinas. En ese aspecto también se usaba la antropología en esa época. Claro, la antropología que todavía no era antropología, ahí antropología se refería más bien a antropometría, es decir, los estudios tipológicos, fisionómicos, fisiológicos, no la antropología del electrón. Claro, no cultural, sino antropología biológica. Entonces, hoy, cuando hablamos de criminología, nos referimos a, por una parte, esta criminología interdisciplinaria, científica. Hoy hasta tenemos una carrera, en la provincia de Primero, la ciudad de Primero tiene una carrera, una licenciatura en criminología, que hace 10 años no existía, o 15, no me acuerdo cuánto se está. Pero esta criminología científica o interdisciplinaria tiene el mismo objeto que el derecho penal. El mismo objeto que el derecho penal, el delito. O sea, aborda el problema del delito, ya sea el problema de la delincuencia como fenómeno social, pero también el delito como acción individual. La delincuencia como fenómeno social la trabaja con la psicología social, con la sociología, sí, posiblemente con la antropología cultural también. Pero también estudia como fenómeno individual. Y también otro aspecto que agrega la actual es los sistemas de control social como reacción al delito. O sea, estudia por un lado el tema de la delincuencia como problema real de todas las sociedades, y por el otro lado los mecanismos de reacción social, o sea, la respuesta al problema del delito y del delincuente. Eso sería la definición más académica. Pero también van a ver que hablamos de criminología para referirnos a algo que es muy de nuestra tradición jurídica argentina, que cuando hablamos de criminología también nos estamos refiriendo a una función que tenemos los psicólogos dentro del sistema penitenciario, que nos reserva la ley, las leyes. Ustedes saben, tienen que saber que la pena de prisión como respuesta a un delito comprobado, un delito que se identificó el delincuente y se le aplicó una pena privativa de la libertad, pena de prisión. Esa pena está por ley sometida al control judicial de un juez. Es un juez el que lleva el control judicial de esa pena. Y es el que verifica que el penado pase por verificar cómo va transitando esa pena para ir promocionando los distintos periodos que tiene la pena privativa de la libertad. Es una pena, ahora vamos a ver las características de la pena privativa de libertad, la ley 24660. Pero, no, entonces, ese juez, que se llama juez de ejecución penal, que tiene esa función de control judicial de la pena, se apoya en un equipo técnico interdisciplinario, como lo exige la criminología,
que hace el control técnico de la ejecución penal. Desde que el interno, se le llama interno, es el término que aparece en la ley. Al que la persona condenada se le llama interno. Desde que el interno ingresa al sistema penitenciario hasta que cumple la pena, y si no es reincidente la cumple en libertad, porque el último tercio de la pena temporal, si ha cumplido adecuadamente las metas de resocialización, lo puede cumplir en libertad. Bueno, la ejecución de la pena, desde que ingresa el condenado, a veces desde que es procesado, hasta que, y durante su periodo, su tercio en libertad condicional, es monitoreado por un equipo técnico nuevamente interdisciplinario, compuesto por estas profesiones que ustedes ya les nombré. Básicamente psicosocial. Bien, entonces en Argentina se le dice también criminología a esta práctica que es propia del ámbito penitenciario. ¿Bien? Entonces ustedes tengan en cuenta esto. No es que digamos, por extensión se le dice criminólogos a los integrantes de este equipo técnico, pero no quiere decir que trabajen con las herramientas de la criminología, sino que el psicólogo trabaja con la herramienta de la psicología, el trabajador social con la herramienta del trabajo social, el médico legista, el médico forense con la herramienta de la medicina. Entonces, yo les voy a ir comentando, decía, hay que tener en cuenta acá, digamos, la referencia normativa que usted tiene que tener en cuenta, que es la ley 24660, la ley nacional número 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad. Eso está en la ficha de cátedra, en el manifiesto. Antes de esa ley, que se promulgó en julio del 96, de 1996, o sea, tiene casi 30 años, antes había otra ley que era el decreto ley 412/58, o sea, del año 1958, que era una ley que también seguía las directivas o directrices que Naciones Unidas impulsaba para este tipo de leyes. Entonces, esta ley 24660 rige, yo le decía, los principios básicos de la ejecución penal. Sus modalidades, o sea, cómo se lleva adelante, cómo se ejecuta, las normas de trato, la disciplina, por ejemplo, normas de trato que hacía el interno, no se le dice condenado, se le dice interno a la persona condenada. Normas de trato, normas de disciplina, situaciones especiales, formas de ingreso anticipado o de atenuación de la restricción de la libertad desde un periodo de máxima restricción hasta la libertad. Si el interno va progresando, va accediendo a una cierta salidas transitorias, o puede obtener un régimen de semi-libertad, donde sale a trabajar pero vuelve al establecimiento a dormir, hasta la libertad condicional. Y por otra parte, establece esto que yo le decía antes, ¿no? La 24660, que la ejecución de la pena está sometida a control judicial y que dispone el funcionamiento de un órgano que se llama, en la ley aparece como organismo técnico criminológico, OTC, que es esencial para el tratamiento, para el control técnico del tratamiento penitenciario. Entonces, siempre les digo, cuando ustedes ven las leyes, prestenle atención al objeto de la ley, cómo define. Entonces, esperen que lo busco acá, para que ustedes vean. Fíjense en el artículo 1. La ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades tiene por finalidad,
encontrar que el condenado quiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo además, dice, la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto. Entonces, finalidad de la ley: que el condenado adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley. Entre paréntesis, las aptitudes que acá establecidas no las confundan con el 34 inciso primero del Código Penal. La capacidad de comprender la ley acá se refiere a un nivel mucho más concreto que la comprensión que exige el 34 inciso primero. ¿Se entiende? Es por una terminología poco apropiada que se utiliza el mismo término para referirnos. Usted me puede decir, bueno, pero si fue condenado porque se consideró que cumplía los requisitos psicológicos de comprensión y dirección. Entonces, ¿por qué me está diciendo acá que adquiere la capacidad de respetar y comprender la ley? Básicamente acá lo que significa es que el sujeto tiene la capacidad exigida por el 34 inciso primero. Pero lo que se requiere es que internalice esa norma, adquiera la capacidad de empatía, de empatizar, de comprender lo que es el daño producido, de que internalice lo que llamamos la regla de oro: no hagas al otro lo que no querés que te hagan a vos mismo. ¿Entiendes? Y por pueda regirse conducta de acuerdo a esa norma. Claro, que en abstracto la tiene, porque ha sido comprobado que la tiene. Lo que no tiene es el componente afectivo, ¿no?, de sensibilidad interpersonal, que se requiere para no hacer un daño al otro, no dañar al otro. Entonces, y después agrega lo que está en la ley, así como la gravedad de sus actos y la sanción impuesta, tiene que ver con un trabajo que es técnico, es un trabajo que se realiza solamente al tratamiento psicosocial, que debe hacer más allá del tratamiento educativo o de desarrollo de aprendizaje de un oficio, por ejemplo. Más allá de eso, que pueda comprender el daño producido, de alguna forma, como decía yo, desarrollar una sensibilidad que evidentemente no ha tenido. Y además, dice el capítulo 1, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto. Bueno, esto es más una petición de principio, porque la sociedad no participa in soto en lo que es. Sí, es verdad que hay cierta norma, o la ley de víctimas, que ordena al juez que previo a otorgar una libertad condicional, unas salidas transitorias, debe escuchar a la víctima y recabar su comprensión, su conocimiento. Debe enterar a la víctima de esto. Y puede tomar la decisión. Esto es así: los delitos no de robo, pero sí los delitos de daño personal, de lesiones, abusos, violencia, la ley de víctimas le impone al juez esa salvaguarda. Entonces, eso es el artículo primero. El artículo segundo, no importa, vamos al artículo 3, después ustedes lo van a leer todo, por supuesto. El artículo que dice: la ejecución de la pena preventiva de libertad en todas sus modalidades para la sometida permanente en control judicial. Artículo 3. Artículo 3, ¿habéis dicho? Sí, pero no, después eso lo van a leer ustedes, estoy diciendo lo esencial. Fíjense el artículo 5, presten atención a eso. El tratamiento del condenado deberá ser programado, eso subrayelo, programado, individualizado y obligatorio
respecto de las normas que regulan convivencia, disciplina y trabajo. Este artículo es central porque programado, individualizado y obligatorio respecto de las normas que regulan convivencia, disciplina y trabajo es esencial. Dice después a continuación, toda otra actividad que lo integre al tratamiento, dice el artículo 5 es tratamiento. Toda otra actividad que lo integre tendrá carácter voluntario. Es decir, convivencia, disciplina y trabajo. Educación no entra acá, por ejemplo. Debiera ser, a mi juicio, debiera ser obligatorio terminar el nivel de estudio, si no tiene primero o nivel de seguridad, poder terminarlo. Pero, bueno, se decidió que no es obligatorio. Eso es el artículo 5. Entonces, programado, inclusive obligatorio, eso se explica después, en el artículo 6. Y vamos al artículo 6, dice, el régimen penitenciario se basará en la progresividad, procurando limitar la permanencia del condenado en establecimientos cerrados y promoviendo en lo posible y conforme su evolución favorable, su incorporación a instituciones abiertas, semiabiertas o a secciones separadas regidas por el principio de autodisciplina. Son las llamadas unidades abiertas, regidas por el principio de autodisciplina. Las acciones a adoptar para su desarrollo deberán estar dirigidas a lograr, escuchen esto, a lograr el interés, la comprensión y la activa participación del interno. La ausencia de ello será un obstáculo para el progreso en el cumplimiento de la pena y los beneficios que esta ley otorga. El régimen penitenciario entonces es progresivo. Progresivo quiere decir esto, que se va de un estado de mayor restricción a un estado de menor restricción, siempre y cuando la evolución sea favorable. ¿Quién determina la evolución favorable o desfavorable? ¿Quién? El equipo técnico de interdisciplinario. El organismo técnico criminológico previsto por la ley, que es el que informa periódicamente al juez respecto de cómo va a avanzar el delito. Profe, cuando usted menciona criminología, ¿la psicología criminal sería lo mismo o está dentro de la criminología? No, después vamos a eso. La psicología criminal es otra especialidad, vinculada a la investigación del delito. Acá estamos ya en el delito comprobado, entonces ya vamos a volver a eso. Por ejemplo, el artículo 11 bis dice, lo que le decía hace un rato, la víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente ante el juez de ejecución o juez competente. Juez de ejecución, ¿cuál es el juez de ejecución? Cuando no hay juez de ejecución, cualquier juez puede intervenir en la ejecución de la ley, juez penal. Entonces, la víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión y todo cuanto estime conveniente ante el juez de ejecución o juez competente. Cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a salida transitoria, salida transitoria, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida y régimen preparatorio para su liberación. Todo esto que le estamos nombrando, A, B, C, salida transitoria, régimen de semilibertad, libertad condicional, son un inciso, un artículo de la ley que deberán leer porque son distintos requisitos a lo que se requiere para acceder a estas medidas de confianza, las cuales son posibles a partir de la mitad de la pena. Más adelante va a decir que este tratamiento programado es programado porque es progresivo porque está dividido en periodos. Es programado porque se hace un programa de tratamiento en base a las necesidades criminógenas del interno, o sea, para reparar aquellos déficits o aquellos aspectos desfavorables que es de interés que repare para poder reintegrarse a la vida libre. Entonces, es progresivo
va de esta manera, es segmentado en periodos. Primer periodo, observación. Segundo periodo, tratamiento. Todo esto está en la ley, me estoy adelantando a lo que aparece en el artículo. Observación, tratamiento, y a partir de la mitad temporal, cuando se abre la segunda mitad temporal, prueba. Periodo de prueba. Recién en el periodo de prueba puede acceder a estos beneficios como salidas transitorias, semilibertad, y recién a los 2/3 de la condena puede acceder a la prisión, a la libertad condicional. Después, lo que es prisión domiciliaria, prisión con semidetención, bueno, esos son otros institutos, aparecen en otro artículo, pero lo esencial es que ustedes tengan que el periodo de tratamiento es en la primera mitad. Si una persona ha sido condenada por homicidio 12 años, bueno, 6 años va a ser un periodo de tratamiento, y cuando cumpla la mitad de la pena temporal, debe evaluarse, obviamente todo interno va a pedir el acceso al periodo de prueba, que significa acceder en primer lugar a la salida transitoria. La salida transitoria quiere decir que los fines de semana, una vez al mes o 2 veces al mes, como estipula el juez, pero siempre progresivamente, no le va a dar todo junto. Le da primero una vez al mes, después 3 meses le va a dar 2 veces al mes, y después a lo mejor todo un fin de semana. Entonces, de acuerdo a la evolución. Entonces, eso recién a partir del inicio de la segunda mitad, y siempre y cuando medie informes técnicos favorables, que acrediten que ha evolucionado positivamente. Entonces, son medidas de confianza porque esas salidas pueden ser, si bien a veces acompañado por un funcionario policial o penitenciario, en los desplazamientos clandestinos de salida y vuelta, muchas veces bajo palabra de honor. O sea, el interno sale del instituto penitenciario, se toma un colectivo, un bus y se va a la casa. Y va y viene, y si no quiere, no viene. Muchas veces pasa. Pasa cuando a veces las evaluaciones no son buenas, puede pasar esto, no va a pasar por eso. Entonces, recién en el artículo 12 de la ley establece esta progresividad. Ahí está el artículo 12, el régimen penitenciario aplicable del condenado, cualquiera fuera la pena impuesta, se caracterizará por su progresividad y constará de periodo de observación, periodo de tratamiento, periodo de prueba, periodo de libertad condicional. Y ahí empieza los 7 artículos a describir qué es cada uno de estos periodos. Por ejemplo, fíjense el artículo 13, periodo de observación. El periodo de observación consiste, y entonces acá empieza cuál es nuestro trabajo, nuestra función. El periodo de observación consiste en el estudio médico, psicológico y social del interno y en la formulación del diagnóstico y pronóstico criminológicos. O sea, ahí está diciendo que el equipo técnico debe realizar un diagnóstico y un pronóstico criminológicos. ¿Por qué se llama criminológico? Se llama criminológico por referencia a lo que es la interdisciplina de la criminología. Es un estudio interdisciplinario que básicamente lo que va a buscar identificar son aquellos déficits, falencias, características de personalidad, lo que sea, que puedan ser subsanables mediante el tratamiento penitenciario, siempre y cuando hayan tenido que ver con la comisión de un delito, con una carrera criminal. Por eso, diagnóstico y pronóstico criminológico. Les recuerdo que en esta Argentina tiene una tradición venerable, porque fue José Ingenieros, el que creo que en 1908 más o menos, 1912, no recuerdo bien, crea el instituto, ¿cómo se llamaba?
psicólogo, era médico, no existía la psicología. Pero publica uno de los primeros libros de él es el manual, su manual de psicología o de psicología criminal o de criminología, no me acuerdo. Criminología general, ¿no? Criminología general. Puede ser criminología general, exacto. Y ahí hay el primer ensayo tipológico, o sea, hacer una tipología psicológica en el mundo. Porque lo que había hasta ahora eran tipologías biológicas, médicas, basada en el biotipo somático, la clasificación de Kretschmer, de otros autores que muchas veces provenían de la psiquiatría o de la antropología criminal. Los ingenieros, más o menos a la par, que crea ¿cómo se llamaba? La Asociación de Sociedad Psicológica de Buenos Aires, algo así, que era un primer instituto psicológico basado más que nada en psicología experimental, lo que era la psicología experimental alemana. Y participa en la creación del llamado depósito de contraventores, que era un primer establecimiento por el cual todas las personas del conflicto con la ley pasaban por ahí para hacer esta evaluación criminológica al modo de los ingenieros, haciendo una primera clasificación. Hay que decir que la base del trabajo técnico penitenciario, con prescindencia de la psicología, no tiene que ver con la psicología, es la clasificación. Es decir, no se mezcla todo con todo. En primer lugar, para una correcta administración penitenciaria es necesario separar qué de qué. ¿Qué de qué? Hay que separar. ¿Qué les parece? Hay que separar. Estoy diciendo que hay que clasificar, hay que poner qué clasificar. Poner los iguales con los iguales, nosotros diferentes con nosotros diferentes. ¿Qué harían ustedes si le dan un montón de... Primero separar preventivos, lo que son prisión preventiva, de condenados. Segundo, primarios de reincidentes. Tercero, en todo caso a veces separar por delitos. Es decir, delito sexual por un lado, delitos comunes por el otro. Bueno, esto es lo que se llama la clasificación penitenciaria. Obviamente el trabajo criminológico es un trabajo administrativo, lo hace el ojo del personal penitenciario, en base a una experiencia de 200 años de prisiones. El equipo técnico interviene con otra mirada y con otro marco teórico y produce una discriminación mucho más fina de lo que está en juego la psicología del delito. Entonces, eso es lo que interviene, en este aspecto se interviene en el diagnóstico criminológico. Vamos a ver en la clase que viene las distintas teorías, ahí entramos en lo que sería el ámbito de la psicología criminal, que vos preguntabas. Vamos a ver que hay distintas teorías acerca de por qué una persona deviene criminal, deviene delincuente. Y son teorías complejas y hoy por hoy la psicología ha contribuido mucho y podemos afirmar 3 o 4 cosas nada más. 3 o 4 cosas. Pero esas 3 o 4 cosas las tenemos que tener muy en cuenta cuando si trabajamos en un organismo de básicamente lo que busca el diagnóstico criminológico es detectar lo que a partir de un texto de 1994 de Andrew Gonda se llama necesidades criminógenas. Es decir, aquellas características personales, aquellos aspectos que intervienen en la generación de la conducta delictiva. Y no siempre el afán de lucro o el estado de necesidad. Solo no me quiero adelantar a lo que vamos a ver en una próxima clase. Entonces,
diagnóstico y pronóstico. El segundo término es pronóstico. En base al diagnóstico psicosocial, recuerden, psicosocial, pero con contribución decisiva del saber psicológico, es posible establecer un pronóstico más o menos favorable o desfavorable, con, digamos, básicamente para establecer el tratamiento, la mayor o menor intensidad del tratamiento, y el pronóstico de recaída en conductas violentas si no fuera estas necesidades criminógenas subsanadas, no fueran atendidas. Efectivamente, el pronóstico de riesgo es algo que está muy en el horizonte mental del Poder de Ejecución Penal cuando toman decisiones sobre ingresos, salidas. Porque un juez que otorga una libertad condicional a alguien que no la merece y que prontamente esta persona reincide, bueno, se pone a un jury, es decir, un juicio de mala praxis jurídica. Entonces, para eso requiere del aporte de nuestra ciencia. Digo nuestra ciencia y no la psiquiatría, la medicina legal o el trabajo social, porque los especialistas en relación de riesgo de violencia somos los psicólogos. Somos los psicólogos los que manejamos instrumentos actuariales, es decir, matemáticos, estadísticos, o juicio clínico estructurado, que es algo intermedio, lo vamos a ver más adelante, en un práctico, que permite aconsejar o desaconsejar sobre la base de un pronóstico de riesgo. Por eso digo, el núcleo, en gran medida el núcleo del informe epidemiológico es la evaluación de riesgo y ese es más que nada el aporte de la medicina psicológica. Entonces, bueno, artículo 13, fíjense, del periodo de observación. Dice, después viene el artículo 14, periodo de tratamiento. Dice, en la medida que lo permita el mayor o menor especialidad del establecimiento, el periodo de tratamiento podrá ser fraccionado en fases que importen para el condenado una paulatina atenuación de las restricciones inherentes a la pena, internamente, de las restricciones internas. Esta fase podrá incluir el cambio de sección o grupo dentro del establecimiento superior de otro. Última parte, el periodo de tratamiento será progresivo y tendrá por objeto el acrecentamiento de la confianza depositada en el interno y la atribución de responsabilidades. Bueno, después dice, se desarrolla en 3 etapas o fases: socialización, consolidación. Bueno, no me detengo mucho en eso. No me detengo mucho porque eso era la lectura de ustedes del práctico. Periodo de prueba. El periodo de prueba consistirá en el empleo sistemático de métodos de autogobierno y comprenderá sucesivamente la incorporación del condenado a un establecimiento abierto, semiabierto o sección independiente de este que se basa en el principio de autodisciplina. Esto es el mejor de los mundos, porque en realidad no hay establecimientos semiabiertos en Argentina, o casi no hay. A veces hay un pabellón exterior de confianza basado en el principio de autogobierno, pero para condenados de mucha confianza, que son primarios, que han sido personas socializadas y que se mandaron a matar una vez, se sabe posiblemente que no van a condenar. Entonces, están en ese pabellón, en esa casa abierta, anexa al establecimiento. Pero además, el periodo de prueba básicamente realísticamente lo que acarrea es la posibilidad de obtener salidas transitorias, que es lo que dice el inciso B. Bien, después
Después salidas transitorias, que por el tiempo pueden ser hasta 12 horas o 24 horas, o salidas excepcionales hasta 72 horas. A ver, entonces la van a ir leyendo ustedes, a ver qué interesante es. Pero sí, digamos, básicamente lo que yo quiero es que conozcan cuál es la función del psicólogo en este ámbito. Y básicamente, y vamos a ver después sus herramientas de trabajo, cómo se trabaja para el diagnóstico criminológico. Pero bueno, la ley la tienen que conocer. El artículo 17 dice cuáles son los requisitos para la concesión de salidas transitorias. En primer lugar, el temporal. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. A ver qué otro más interesante hay. Profe, cuando antes mencionó el psicólogo, o sea, se toma en cuenta el psicólogo para hacer la predicción de violencia del imputado. ¿Se refería al HC020 en parte? Solo una coquita porque no había agua. Es que tenga un vicio. No había agua mineral, sino que no la marca. ¿Cómo decía? Mencionó las pruebas autoriales, por ejemplo, estaba pensando en el HCR20. Sí. ¿Se usa? Sí, se usa. El tema se usa. Versión 3, ya estamos en la versión 3. ¿Es verdad que para predecir la violencia, para predecir el riesgo de violencia en la persona, es como que los ítems históricos, los antecedentes son mucho más incidentes que los ítems clínicos actuales? Digamos, lo que pasa es que hay ítems que son históricos, que son estáticos, perdón, o sea que no cambian, y otros que son dinámicos, que pueden cambiar. Generalmente los históricos son estáticos, o sea, tienen mucho peso, pero hay otros un tercio del peso ponderado. Los otros 2/3 son el estado actual, o sea, clínico, y el último tercio es la gestión del riesgo a futuro. Es decir, qué herramientas tiene, que ha adquirido, que ha desarrollado, o que tiene la familia o el contexto social para gestionar esa tasa de riesgo que encierra la persona. Entonces, de alguna forma esos 2/3, el peso de estos 2/3 compensan el peso dramático que muchas veces tiene los ítems históricos, estáticos. Es decir, ¿qué compensa un perfil de personalidad complicado, un trastorno antisocial de la personalidad, o una personalidad psicopática con múltiples antecedentes de violencia, de temprano inicio? Bueno, una evolución que queda ponderada en el segundo tercio, o sea, los antecedentes clínicos, y la posibilidad de gestionar el riesgo futuro con recursos sociales y familiares, apoyo social y familiar, que a lo mejor no ha tenido en su vida, y que ahora puede tener. Que se lo dan asociaciones, muchas veces asociaciones de voluntarios, o la Iglesia Evangélica, que hace trabajo de evangelización dentro de los pabellones y que muchas veces ofrece el trabajo, etc. Pero todo esto es un análisis detenido y pormenorizado por parte del equipo criminológico. Evalúa qué es lo que pesa más. A veces, bueno, no hay condiciones. A veces lo estático lo pesa mucho y no es contrapesado por una evolución favorable dentro del tratamiento, y tampoco tiene recursos de gestión del riesgo futuro. Todos tenemos una tasa de riesgo, digamos, si nosotros somos un numerito, somos susceptibles de cuantificar, todos podemos decir que tenemos un mayor o menor riesgo de algo, de violencia, por ejemplo, la violencia genérica, la violencia general. ¿Por qué? Bueno, porque la agresión está en el genoma humano. La agresión está dentro de nuestro genoma. Estamos preparados para, y 50.000 o 50.000 años de Homo sapiens ha mantenido en nuestro genoma la agresión, es porque la agresión es una conducta adaptativa que tiene que ver con la defensa del territorio,
la consecución del alimento, hay que cazar para comer, carnívoros, etc. Si lo han conservado, si la evolución cultural no ha atenuado, ha controlado, pero ha dejado intacto el capital biológico de la entidad, solamente la educación, la cultura permite limitarlo, es porque tiene una función adaptativa. Entonces todos tenemos una tasa de riesgo, podemos decir. En nuestro caso está limitada por condiciones personales de desarrollo psicológico, educativo, cultural. Yo me puedo enojar mucho, pero no me voy a ir a los cachetazos a la primera de cambio. Bueno, otros sí, otros serán más vehementes y tienen menos. Obviamente, y ustedes saben lo que digo. Entonces todo el mundo tiene esa tasa. Esa tasa es susceptible de medirse. Y eso lo hacemos los psicólogos. Entonces hay personas que tienen, por su rasgo de personalidad, su historial pasado, los hechos cometidos, el estado actual donde no se observa una meditación o haber, no sé, haber reconocido su problema de impulsividad, de agresividad, no lo reconoce, no lo ve como algo extraño, no lo ve como un síntoma, claro, no algo extraño, sino está totalmente integrado a su ser. Esa persona, decía, una tercera de Dios más alta que la luz cristiana, que ha evolucionado positivamente, que se ha arrepentido. Yo he visto gente que realmente eso es propiamente un cero, porque la cárcel no sirve para nada, la cárcel sirve. Es una infamia, es una mierda hablando mal y pronto la cárcel, ¿no? Pero no es una cárcel. Las cárceles argentinas obviamente son deficitarias en todo sentido, pero decir que no sirve, que solo tienen una escuela de delincuentes es raro, hay muchas. Obviamente a un delincuente que no va a hacer nada para redimirse ante la sociedad, es una escuela, es un posgrado, es un spa, donde se ponen fuertes, se alimentan, toman solcitos, se encierran, ¿saben? Y el neurótico, culposo, la persona que ya mandó una macana una vez en la vida, se deteriora, no quiere volver más. Los presos que se deterioran son los que funciona la conciencia oculta. ¿Qué hice yo para parecer? Bueno, sí, me hice una cagada, pero y no quiero estar más acá. Acceden al tratamiento, aprovechan la prisión para, por ejemplo, aprender un oficio. Hay oficios, hay en Neuquén, hay el CETI, que es un instituto que permite educación en las tres ramas y se trabaja mucho en educación. Entonces, bueno, aprenden a ser burleros, a trabajar en huerta. Después, si les servirá o no, veremos, pero adquieren habilidades que a lo mejor no tenían. Y no quieren volver, y no vuelven. No traen el nato, que se llamaba leproso, no por el nato biológico, pero digamos, es la persona que ha optado por un estilo de vida delictivo, porque ha incorporado valores alternativos a los valores que tenemos en común de la gente, y bueno, al trabajan los giles, punto. Entonces, ¿para qué voy a trabajar? Trabajamos que son pedagogos, me traen la comida, mientras descanso, ¿cómo voy a salir a trabajar? ¿Se van a salir a trabajar? Voy a trabajar acá. Es empresa vieja. Entonces, bueno, es si somos psicólogos y cometemos la ingenuidad de caer en el pensamiento común, el sentido común de que, bueno, son personas que han tenido un proceso en la vida, no sabemos nada. Vamos a ver en la clase que viene por qué ciertas personas adquieren valores que son disvalores. Bueno, son personas que no todas están en la cárcel, muchos están entre nosotros, en la sociedad. El caso es que la pobre piba esta que mataron en Córdoba, el tipo que la mató, que parece que es él, la zona que pasa por su cabeza, ¿no?
Entonces, la función nuestra tiene que ver un poco con ayudar a decidir estas cuestiones en función del diagnóstico y el pronóstico de riesgo. Todo esto para llegar a esto. Entonces, no me acuerdo que en el artículo 13, el que habla del organismo técnico criminológico, que es el ente que realiza los estudios médicos y social del interno, que ingresa al sistema policial de ejecución penal, formulando el diagnóstico criminológico, indicando el periodo y fase que se propone para su incorporación, así como el establecimiento, selección de un grupo al que debe ser destinado. Entonces, esta ley dispone que el organismo técnico criminológico realiza ese estudio, formula el diagnóstico y el pronóstico, todo eso se asienta en un instrumento administrativo, es una historia, lo llamo una historia criminológica, está como cualquier expediente debidamente foliada y publicada, que se mantiene actualizada, etc. Pero además de eso, el organismo técnico criminológico debe recabar la cooperación del condenado para proyectar y desarrollar su tratamiento. O sea, en la entrevista debe conocerlo, debe estimularlo a que participe en su tratamiento. A los fines de lograr su aceptación y activa participación, se escucharán sus inquietudes. Bueno, C indica el periodo y fase que se propone para incorporar al condenado, y D determinar el tiempo mínimo para verificar los resultados del tratamiento y proceder a su actualización si fuera menester. Fíjense, es un organismo de observación, no ejecuta el tratamiento. El sistema penitenciario tiene departamentos de trabajo, educación, departamento médico o psicológico. Son departamentos que llevan adelante los tratamientos parciales que componen el tratamiento integral. El OTC, el organismo técnico criminológico, lleva adelante la observación criminológica del caso. ¿Se entiende? Es un organismo de observación, no es un organismo de tratamiento, de ejecución de tratamiento. Por eso dice, el artículo 27 dice, es un órgano de observación y supervisión básicamente, que verifica y actualiza los resultados del tratamiento penitenciario que llevan adelante los otros equipos técnicos, como mínimo cada 6 meses. Dice que como mínimo cada 6 meses deben verificar. Funda con sus informes, y en conjunto con el Consejo Correccional de la Unidad, la resolución del juez de ejecución para conceder la libertad condicional o cualquier otra medida de confianza. Y el artículo 185, inciso B, establece su composición. Y dice, psiquiatra, psicólogo y asistente social y, en lo posible, educador y abogado. Todos ellos con especialización en criminología. Esa es la composición que la ley reserva. Quiero decirles que a veces no se cumplen estos requisitos, ¿no? Falta una profesión, o no tienen especialización. Bueno, eso suele pasar. ¿Artículo 85 de Copropan? Sí, 185. Inciso C. B. Bueno, en Neuquén, la versión criminológica se ha extendido por el desarrollo institucional, no puedo hablar de Río Negro, pero sí de Neuquén, esta observación criminológica se ha llevado adelante no solamente en las penas privativas de libertad, o sea, el condenado, sino también, por ejemplo, con la probation, con el régimen de probation, que saben lo que es la probation. En los casos ¿Es como un recurso para zafar un acuerdo? No, es una medida alternativa. Digamos,
La probation está contemplada, creo que en el artículo 76 del Código Penal, y establece que por debajo, digamos, si una persona en primaria y la pena prevista por el delito cometido es menos de 3 años, es hasta 3 años, puede suspenderse el proceso a prueba, por eso probation. Sería probación, también correcto, probación sería probation, porque viene del derecho anglosajón. Es una medida digamos, es una medida de prueba. Es decir, si la persona durante un periodo establecido judicialmente hace un tratamiento, trabaja, no consume sustancias prohibidas, etc., el juez, pasado ese periodo, puede ser 2 años o 1 año, depende del monto de pena previsto, por ejemplo, por una doble disciplina, un hurto. A veces el costo del proceso judicial de una condena y las complicaciones que tiene una pena privativa de libertad son mucho más gravosas, mucho más pesadas que, bueno, algún recurso de decir, bueno, vos sos primario, es la primera vez que te agarramos, aparentemente tenés medio ilícito de vida, venís de una familia que parece ser continente, te vamos a suspender el proceso, o sea, no vas a ir a juicio. Sí, por este periodo de tiempo, que es 1 año, 2 años, 3, cumplir la prueba que te vamos a dar. Esa prueba son una serie de medidas que están previstas por el Código Penal. Fijar domicilio, no juntarse con mala junta, no consumir sustancias prohibidas, o alcohol incluso, realizar tratamientos si fuera necesario, y cumplido ese periodo se evalúa las metas, si se cumplieron las metas al principio, y la persona queda sin antecedentes. Se suspende el proceso, se sobresee, se cierra el expediente judicial y no queda el antecedente. ¿De acuerdo? Eso es la probation, la prueba. Entonces, eso está en la ley nacional. Yo estoy hablando de lo que estoy diciendo es que en Neuquén, tanto la pena privativa de libertad, la ejecución condicional y el régimen de prueba, el control técnico criminológico lo hace el mismo organismo. Siempre y cuando la pena sea de menor de 3 años. Sí. Puede pasar otra cosa. Ahí también no se confundan con las penas de ejecución condicional. Las penas de ejecución condicional, eso sí está previsto en el artículo 26 del Código Penal, más la regla del 27 bis del mismo código, que son las penas de ejecución condicional. Las penas de ejecución condicional son, para la misma categoría de delitos, de pena menor de 3, pero que sos condenado a 2 años, por ejemplo, o 2 años y medio, o incluso 3, te condeno a pena de prisión de ejecución condicional, o sea, no vas a la cárcel. Pero estás condenado, y quedás bajo el mismo régimen de control. De hecho, el desarrollo institucional vino primero la pena de ejecución condicional y luego, en los años 90, apareció el régimen de prueba, que se le aplica las mismas accesorias del 27 bis del Código Penal que tienen los condenados a ejecución condicional. Por eso esa regla del 27 bis. Esto que decía antes, fijar domicilio, no volver a cometer delito, trabajar, etc. Presentarse al rato liberado cada tanto, realizar tratamientos si fuera necesario. Bueno, en todo esto, en el control técnico de esta población de personas en conflicto con la ley, interviene el mismo equipo interdisciplinario. O un equipo interdisciplinario, no el mismo, pero sí de parecida composición. O sea, un equipo técnico criminológico.
Esas son las funciones del psicólogo en criminología. Después otra cuestión que es más interesante que todo esto aburridísimo que estoy diciendo, que estoy contando es cómo se evalúa, qué se evalúa y cómo se evalúa. Y ahí, bueno, nos podemos hablar un poquito, incluso hablar de un caso. Fíjense, ¿qué se evalúa? Si nos preguntamos qué se evalúa, no es un psicodiagnóstico, ya se lo dije. Dice, el artículo primero dice, la ejecución de, vuelvo a reiterar, el artículo 1, la ejecución de la pena preventiva libertad en todas sus modalidades tiene por finalidad lograr que el condenado y los condenados adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, así como también la gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo a la sociedad, que será parte del trabajo. O sea, capacidad de comprender y respetar la ley, ¿no? Así como también la comprensión de la gravedad de sus actos. Entonces, la evaluación criminológica no debe apartarse de los indicadores y dimensiones psicológicos que dan cuenta de esta capacidad. ¿Sí? La evaluación nuestra va a ir a esto. ¿Cuáles son estas dimensiones? ¿Cuáles son estas grandes... Cuando digo dimensiones estoy hablando no son simplemente variables psicológicas, sino como grandes factores psicosociales, si ustedes quieren, que por lo menos en el organismo técnico criminológico en Neuquén son cuatro grandes dimensiones o grandes factores. La adecuación social, el estilo de vida disocial, el perfil de integración. Perfil de integración quiere decir la posible vulnerabilidad social que tenga la persona. Y por último, cuarto, si lo hubiera, diagnóstico psicopatológico. Es un diagnóstico ahí sí, en términos de salud mental. Entonces, el diagnóstico criminológico es el resultado arrojado por estas cuatro dimensiones evaluadas, nos brinda una aproximación cognoscitiva al autor del hecho. Nosotros evaluamos su adecuación social, la existencia o no, ahora voy a explicar, de un posible estilo de vida disocial, su perfil de integración, en el sentido de vulnerabilidad social, vulnerabilidad a la exclusión social, y el diagnóstico psicopatológico si lo hubiera. Entonces, estos factores familiares, de personalidad, socioculturales, situacionales, pueden haber dado lugar a la comisión de un hecho puntual por el que está condenado, o incluso a una historia de vida delictiva. Entonces, estas cuatro grandes dimensiones y el análisis de las variables que integran estas cuatro grandes factores, estas cuatro grandes dimensiones, es lo que me permite la construcción de un perfil individualizado, como requiere la ley. La ley requiere un perfil individualizado, en el cual aparecen aquellas características identificadas como relevantes o como foco de atención, que atenta el foco de atención sobre los cuales centrar las medidas terapéuticas, educativas o de capacitación. Constitución entonces la elaboración del plan de tratamiento. Profe, los cuatro factores o dimensiones, ¿de dónde son? ¿Cuál es la fuente? ¿Fabio de la Fuente? Claro. Flavio D'Angelo. No, esto es un instrumento creado por mí. Yo trabajé 10 años que había tenido de la provincia y eso lo
psicológico como un instrumento administrativo de organización. Se llama, la ficha está como trabajo, que se llama Instrucciones para la utilización de la entrevista criminológica de admisión. O sea, la entrevista criminológica de admisión es una entrevista psicosocial, digamos que no necesariamente la hace un psicólogo, sin embargo, requiere conocimiento por parte de los profesionales universitarios que la llevan adelante, sean abogados, médicos, trabajador social, parte del psicólogo, requiere de formación criminológica, es decir, conocimiento teórico de las categorías en juego. Las categorías en juego, ¿de dónde han sido extraídas estas dimensiones? Y de distintas fuentes, una por una se pueden explicar. Por ejemplo, la escala estética de vida y social es de un autor norteamericano, yo no me acuerdo, ya lo voy a ver. Y lo otro es la experiencia propia, juntar esos años de trabajo. Ha sido, yo este instrumento se lo di, lo evaluó María Martina Casulio, que es la profesora que ustedes conocen, de la Cátedra de Evaluación Psicológica. Ella fue mi directora de tesis, no directora, fue, ¿cómo se llama? El director de tesis era otro, pero ella era la que hacía la dirección técnica, metodológica, del posgrado mío. Y este instrumento, bueno, lo pusimos a prueba y es básicamente, puedo decir, no es un instrumento psicológico, sino criminológico. Si ustedes quieren, psicosocial, porque las categorías estas, la adecuación social, estilo disocial, perfil de integración y presencia o ausencia de trastorno mental, estas 4 categorías, provienen, ahora les voy a decir cuáles son las fuentes. Por ejemplo, el perfil de exclusión social o perfil de integración social proviene de un estudio de la Universidad de Salamanca que realizó una encuesta, un trabajo de investigación sobre los riesgos de exclusión social en base a un análisis de lo que se llama capital humano, que ahora hay un ministerio que se llama así. Capital humano es salud, educación, vivienda, salud, educación, vivienda. Eso por lo menos en ese instrumento del año 2000, más o menos, ¿no? en ese paper. Entonces, bueno, después yo les puedo definir cada una de estas 4 categorías, pero usted por ahora veámoslo así sucintamente. Podemos tomar 2 de estas, tomemos solamente 2, adecuación social y estilo de vida disocial. Adecuación social, tómenlo del más sentido común. Una persona que tiene cierta capacidad de adaptación a la vida social. Puede tener menos o más, puede tener más menos, ¿no? Lo mismo estilo de vida social. Podemos tener, en definitivo, el estilo de vida disocial, o no tener nada, no tener estilo de vida disocial. O puede haber probable o posible estilo de vida disocial. Entonces, si yo tomo estas 2 dimensiones y digo, una persona con menor adecuación social, la menor adecuación social posible, ser inadaptado, dicho rápidamente, y con un definitivo estilo de vida disocial, ¿cuál será su pronóstico de riesgo? ¿Alto, medio o bajo? Poca o menos adecuación social. Definitivo estilo de vida social, ¿qué pronóstico de riesgo tiene? Alto. ¿Entiende? Si tiene una alta adecuación social, sin estilo de vida social, ¿qué pronóstico de riesgo tiene? Bajo. No dice 0, no estamos diciendo que haya un pronóstico 0, ¿no? Sino bajo. Y si tiene más menos adecuación social y más menos, o sea, probable posible estilo de vida social, va a tener medio alto o medio bajo. Esto
Este es un esquema. Esto requiere de conocer cuáles son, cómo se componen estas categorías que estoy diciendo acá. Son muy intuitivas, no son psicométricas, es decir, no son definiciones conceptuales, son categorías conceptuales, pero susceptibles de cuantificar en cierta medida, sin que tengan valor psicométrico. Pero sí sirve para guiar el juicio clínico, criminológico. O sea, el juicio clínico criminológico está destinado solamente a evaluar riesgo, riesgo de recaída en conducta delictiva o violenta. Bien. Estoy viendo dos de las categorías. A estas dos categorías que agregar el perfil de integración, o sea, la vulnerabilidad de la exclusión, y por último, la presencia o ausencia de trastorno mental de personalidad. Sobre todo trastorno de personalidad. El trastorno mental ha sido desestimado, a menos que se brote estando en prisión. Pero surge en prisión que una persona que desarrolla una esquizofrenia o una psicosis delirante. Entonces, para graficar la cosa, me manejo con las dos. O sea, el instrumento es más complejo porque tiene 4 dimensiones que tiene sus entrecruzamientos. Así como le dicen el entrecruzamiento está 2 ahí, entre nosotras 4. Y eso es lo que va a dar un pronóstico de riesgo alto, medio bajo o bajo. Bien, esto, vuelvo a decir, ya por ahí lo podemos comprobar con algún caso. Y estoy viendo si tengo acá algún caso para presentarles, había visto. Hace un poquito con bien. Obviamente, este instrumento, esta evaluación criminológica, es el primer momento, el primer acercamiento cognoscitivo a la persona evaluada, al condenado. Esto no quita después que los profesionales, cada uno utilicen sus instrumentos específicos. Yo les puedo contar de un caso en donde, por ejemplo, además de esta criminológica inicial, cuando se hace la evaluación criminológica para la libertad condicional, se aplicaron técnicas psicológicas específicas, psicométricas, como la escala de evaluación de psicopatía revisada, o PSLR, es un instrumento que vamos a ver más adelante, cuando la seguridad, o el inventario multifásico de Minnesota, que lo conocen, lo vieron, ¿no? ¿Lo vieron? O el inventario clínico multiaxial de Milon, en su momento su tercera versión. Entonces, es un interno que cometió un hecho aberrante, o sea, en realidad 5 o 6 hechos se le demostraron de abuso sexual a niñas preescolares casi, 6, 7 años, muy chiquitas, que las secuestraba y las abusaba, produciéndole grave daño. No hubo en Neuquén otro caso parecido a este, sí de acceso carnal, incluso a menores preescolares con graves lesiones físicas, sí los hubo, incluso que terminaron en muerte, pero no una serialidad como este, no hubo un caso de 5 o 6, ese no volvimos a tener. Un caso, creo que fue detectado en el año 99 y hace poco regresó a libertad luego de cumplir la pena. Cumplió la pena,
pena en la población. ¿Cuántos años está conociendo? Pero, y se fue de la provincia. Y sabemos que está vigilado en otra provincia, bajo el control de los organismos penitenciarios de la provincia. Porque es una persona de riesgo, es una persona que cayó condenado a los 19 años cuando cometió los hechos y salió a los 39, tuvo 20 años de prescripción. El tema es que en 20 años, como verán de los estudios que les voy a mostrar, no se atenuó nada y a los 39 años una persona todavía fuerte. A los 39 años una persona que, sobre todo si come bien y se ejercita, la represión. Entonces, 19 años todavía no ha declinado la fuerza física del hombre, ni la testosterona, entonces es una persona de riesgo. Ya solamente por ese lado, la edad y la condición física. Obviamente los psicólogos no nos pronunciamos sobre este aspecto, ¿sí? Sí, la parte médica, y la parte de medicina legal o de psiquiatría. Entonces, a esta persona, cuando llega el momento, se realizaron 3 entrevistas de evaluación psicológica en las que se aplicaron estos 3 instrumentos que les digo. ¿Saben lo que es el PCNR? Bueno, es un formato de entrevista estructurada que permite valorar 20 ítems. Es una entrevista, no es un test. Pero la entrevista estructurada que permite valorar, puntuar, valorar que se poner valor, poner un número, cuantificar 20 ítems, bueno, ya les voy a decir cuáles son. ¿Cuáles son las siglas? PCN-R. Son las siglas en inglés de Psychopathic Checklist revisada. Es la lista de chequeo de psicopatía revisada, porque es la primera versión. PCNR, que es de un autor canadiense, Robert Herr, y es el instrumento más actualizado y más extendido para la evaluación de psicopatía. Entonces, eso tenganlo en cuenta porque el diagnóstico de psicopatía no se llega de cualquier modo, no es una mera impresión clínica, sino que debe estar valorado, o sea, cuantificado, no por un test, sino por una entrevista estructurada que puntúa presencia o ausencia de esos ítems, de esos 20 ítems, que ahora voy a ver, les voy a decir cuáles son. Por ejemplo, para decirlo en orden, fíjense, esto tiene que ver con esto lo vamos a ver más adelante, lo estoy anticipando, porque este es un caso que pensaba contárselo más adelante, cuando viéramos la siguiente unidad, pero para dinamizar un poco esto, que es medio arduo, sino ilustrarlo con un caso. Facilidad de palabra o encanto superficial. Egocentrismo, en el sentido desmesurado sentido de autovalía. Necesidad de estimulación, o tendencia al aburrimiento. Mentira patológica. Manipulación, 5. 6. Ausencia de remordimiento o sentimiento de culpa. 7. Afecto superficial. 8. Insensibilidad afectiva o ausencia de empatía. Crueldad. Básicamente es eso, la 8. Porque parece 7 afecto superficial y 8 insensibilidad afectiva, parece lo mismo, ¿no? No. Por eso cada una de estas ítems tiene definiciones operacionales muy precisas, que no las puedo tomar por similitud o analogía. Tengo que saber que el ítem 8, insensibilidad afectiva, no tiene nada que ver con la afectividad superficial, que es el ítem 7, aunque suena parecido en español. Sino que insensibilidad afectiva es ausencia de empatía y es básicamente crueldad.
Bien. 9. Estilo de vida parasitario, o sea, vivir de los demás. 10. Pobre autocontrol. 11. Promiscuidad sexual. 12. Problemas de conducta en la infancia. 13. Ausencia de metas realistas a largo plazo. 14. Impulsividad, que no es lo mismo que pobre autocontrol. Ítem 10 pobre autocontrol, ítem 14 impulsividad, no es lo mismo. 15. Irresponsabilidad. 16. Incapacidad para aceptar responsabilidad por las propias acciones, que no es lo mismo que irresponsabilidad. ¿Bien? Ojo con eso. 17. Múltiples relaciones maritales breves. 18. Delincuencia juvenil. 19. Revocación de la libertad condicional. 20. Versatilidad criminal, o sea, habilidad para muchas conductas delictivas. Bien, ¿cómo se puntúa? Obviamente cada una de estas 20 tiene una definición muy precisa. Y la entrevista es una larga entrevista que puede llevar 1 o 2 sesiones, porque puede durar 2 o 3 horas. Y por medio de un cuestionario en el cual tenemos cierta plasticidad para organizarlo, mejor seguirlo en el orden, ese cuestionario permite explorar cada uno de estos ítems. Que puede pasar 2 cosas: que esté presente, en ese caso puntúa 2, que no esté presente, entonces puntúa 0, o que esté más o menos presente, pero no puedo puntuar el máximo porque no estoy seguro, entonces vale 1. ¿Esto por qué? Porque no todos tienen los 20, no todos psicópatas reúnen los 20 criterios. El psicópata es como el histérico, la histérica, es polimorfo. Entonces, no todo psicópata tiene facilidad de palabra. Es propio del psicópata ser locuaz y envolvente, te involucra, te envuelve, te seduce, por eso el campo es superficial. Pero el psicópata promedio neuquino es palco, no es locuaz. Digo, neuquino, el argentino, no necesariamente. Sí va a tener pobre autocontrol, sí va a tener impulsividad seguramente, pero no todos tienen promiscuidad sexual. No todo, promiscuidad sexual se define. Múltiples relaciones maritales breves, o sea, relaciones estables de pareja pero breves y que terminan por ahí por violencia, todo eso está definido. No todos psicópatas tienen versatilidad criminal o ha incurrido en delincuencia juvenil. Entonces, hay múltiples perfiles de psicopatía, de acuerdo a cómo puntúa, se puede hacer un gráfico de cómo puntúa cada uno de los factores. Entonces, el caso que yo le estoy hablando, lo primero que se hizo fue una entrevista en la cual esa entrevista se llevó a cabo en el formato de entrevista que le estoy diciendo, para valorar estos 20 ítems, que en realidad los 20 ítems se organizan en 2 grandes factores. Una parte son rasgos de personalidad y otra parte son conductas socialmente relevantes, socialmente desviadas, socialmente desviadas. Cada uno de esos 20 se agrupan en 2 factores. Factor 1, rasgos; factor 2, conductas. Entonces, bueno, 2, 1, 0, 1, 2, 0, así, la simple sumatoria, a ver, son 20 ítems que a lo sumo pueden dar 2 puntos. ¿Cuánto será el máximo que puedo sacar? 40. Bueno, se requieren 30 para diagnosticar psicopatía claramente, o sea, 30. Aunque ya con 25, 27 tenemos diagnóstico prescriptivo. Ahí no podríamos escalar, desestimar la ausencia de psicopatía con 25. Esto es una entrevista que no hacemos a todo el mundo. En aquellos casos, por una entrevista larga, compleja, lo hacemos cuando es necesario
diagnosticar psicopatía. ¿Por qué queremos diagnosticar psicopatía? Queremos diagnosticar psicopatía porque psicopatía es el principal factor de riesgo de violencia. Luego de ser varón y de ser joven, es decir, el tercer factor de violencia es ser psicópata. Varón porque delinque más los varones que las mujeres, por eso simplemente, no por joven porque delinquen más los jóvenes que las mujeres. Una cuestión biológica, neurobiológica, cultural, como quieran. Pero en una realidad que delinquen más los jóvenes que los viejos. O sea, población de entre los 16 y 25 años delinquen hasta 6 veces más que de 26 a 40, por ejemplo. Estos son estudios estadísticos que se han hecho. Entonces, ser joven y ser varón y ser joven estar en la vida de los investigadores judiciales. Digo irónicamente, por favor. Pero son factores que es así. Delinquen más las mujeres y delinquen más los jóvenes que los viejos. En tercer lugar, delinquen más los psicópatas que los no psicópatas. La tasa de violencia que encierra la psicopatía es tan alta que hace que sea el principal factor de riesgo de violencia. Por eso, el diagnóstico de psicopatía es jurídicamente relevante. Y por eso, aunque el DSM-5 lo haya sacado, a nosotros nos interesa, y hoy hay consenso en el mundo forense, de la psicología forense, de la psiquiatría legal, etc., es fundamental, una carrera fundamental para la evaluación del riesgo de violencia. De hecho, todos los instrumentos para evaluar el riesgo de violencia, una de las variables que tienen es descartar psicopatía. Y ahora te indica, descarte psicopatía utilizando el checklist de Robert Kahn, o sea, el TCA. Me dicen incluso cómo descartar psicopatía. Entonces, en esto hay consenso absoluto. Uno de los pocos países del mundo donde las carreras de psicología supuestamente más consagradas, Cuba, Córdoba, no conocen de esto, en Argentina. En psicología forense, esto es el ABC. Esto es el ABC. La evaluación psicológico forense. Entonces, en este caso se aplicó, como somos muy actualizados y modernos, se aplicó el checklist, la entrevista estructurada, pero además se aplicó el inventario de personas en Minnesota y el inventario clínico multidireccional de Milón para corroborar algunas cuestiones que salían en Minnesota. Y finalmente de todo eso se hace un análisis de la presencia de aquellos factores que predicen psicopatía. Bueno, este hombre, vamos a llamarlo Luis, que es el primer nombre real, vamos a decir el apellido, y otros datos, fue condenado a una pena primera, la segunda pena, la primera fue, no me acuerdo cuánto fue condenado, creo que a 13 años, le dieron poco, le digo poco porque la pena que en otros casos ha sido mucho más elevada y con menos víctimas que en este caso, creo que le dieron 13 años. Y después lo vemos en la segunda, yo lo veo en la segunda, pena que le agregan 9 años y le revocan la libertad condicional que había obtenido. Había salido libertad condicional y reincide. Ustedes dirán, ¿cómo salió? Estamos hablando del programa y que después se trabaja muy bien, sí, claro. Yo ya estaba en la justicia trabajando, pero 2006, 2005, 2006, cuando esta persona ingresa en libertad condicional. Ingresa en libertad condicional porque fue un caso testigo este. El defensor llega al Tribunal Superior de Justicia luego de que el informe criminológico le da negativo para salir en libertad condicional. El defensor de Cámara llega hasta el Tribunal Superior de Justicia que dictamina que condiciones personales de un condenado no pueden ser usadas para ser penado en segundo grado, es decir, para ser
repenado por ser como él, ¿se entiende? Entonces, bueno, todo eso en el mundo de Alicia, la maravilla, obvio, derecho penal de autor. El derecho castiga conducta, no personas. Entonces yo, porque es como él, no puedo denegarle lo que es en la tradición jurídica argentina, es una discusión si la libertad condicional es una medida de confianza o es un derecho. Los defensores por lo general entienden que es un derecho que tiene el detenido, esa libertad condicional. Ahora, decir que es un derecho y hacer un juicio criminológico totalmente acá se llevan mal, porque en realidad sí, la cuestión es el riesgo de violencia, bueno, sí, es un derecho, pero debe haber mérito para alcanzar ese derecho. No importa. La cosa que llega al Tribunal Superior, el Superior Tribunal ordena que se vuelva a debatir el tema y sale en libertad condicional. Como estaba pronosticado, a los 2 meses, a noviembre, en enero vuelve a entrar, con 2 víctimas más. 2 víctimas más. Una tentada, o sea, una tentativa no lograda, y otra fue lograda. En el segundo caso fue intentado y no logrado porque unos jóvenes que estaban ahí en el escapado también, jugando al fútbol, etc., ven que se va con una nena, lo persiguen, lo cagan a patada, perdón de la expresión, de confianza y lo muelen a patadas, y lo entienden. Y ahí comprueban el primer hecho y le dan otra pena de 9 años. Con lo cual estuvo más de 20 años preso y egresa a los 39. No, perdón, a los 39 se lo evaluamos. Después egresa por agotamiento de la pena años después. Y, por ejemplo, si quieren leer algunos extractos del informe, reincidente por primera vez, actualmente alojado en Tata, se presenta en entrevista en unas condiciones psicofísicas generales. Puesto al tanto del requerimiento, acepta el plan de evaluación psicológica y despliega a lo largo de la misma una actitud colaboradora general. Fíjense que yo ya les dije que una pericia tiene que tener 3 apartados. El estado de cosa, lugar o persona del estado que fue encontrado, operaciones practicadas y sus resultados y conclusiones. Bueno, en el estado actual, es lo que estoy diciendo. Se trata de un hombre proveniente de familia completa, aunque desintegrada mutuamente luego de 18 años de matrimonio, compuesta por su padre, fulano, su madre, fulana, y 2 hermanos menores. Grupo familiar de condición socioeconómica media, cuyo sustento económico provenía del empleo del progenitor, camionero, y de la madre, empleada. Aunque disfuncional y con problemas de maltrato conyugal y problemas paterno-filiales, de padre a hijo. Lo que determinó en el interno, el evaluado, una infancia problemática. Luego de la separación, la señora vegana se radica con sus 2 hijos menores en la ciudad de Neuquén, en donde reside una de sus hermanas, quedando primeramente el primogénito, o sea, el imputado, el condenado, al cuidado de su padre, incorporándose posteriormente al hogar materno. Prefiero haber concluido, sigo con la descripción, ¿no?, del personaje. Prefiero haber cumplido el estudio primario a los 13 años, sin repetir grado. Llegó a cursar el segundo año del secundario en una escuela técnica de una ciudad de otra provincia, que abandona al empezar a adoptar conductas erráticas, que alterna, según sus dichos, con su participación en una banda de música municipal. Bueno, admite haberse involucrado en peleas físicas con pares y haber sido víctima de abuso entre los 8 y 9 años de edad. A los 18 años se radica en Neuquén. Tempranamente, a los 18 se radica en Neuquén. Tempranamente se unió, de hecho, con una joven con la que tuvo 5 hijos. Entre 19 y 23 tuvo 5 hijos, disolviéndose el vínculo durante su detención. Ya en Neuquén se involucra en actividades delictivas, el robo de automóviles, por las que nunca fue aprehendido y que alternaría con algún empleo formal. Se alterna un empleo lícito con robo de autos.
admite haber consumido alcohol en grado de abuso, lo que le desencadenaba reacciones violentas, peleas y dificultades para controlar la ira. Eso es un resumen de la entrevista. Si quieren, desde una perspectiva más psicosocial, ¿no? El inventario de validez, el inventario personal de Minnesota es válido, si bien probable fingimiento de malestar, con la intención de conseguir un beneficio, finge malestar, interesante, porque alguna escala habla de que finge malestar, cierto malestar, eleva alguna escala, y por el otro lado busca mostrar un funcionamiento psicológico adecuado. O sea, con eso vemos su inteligencia. Contesta de manera de decir, me siento mal, tengo ansiedad, culpa, pero por el otro lado quiero mostrar que soy una persona ajustada y que he progresado, evolucionado. Ese es el perfil de las escalas de validez. Confía en sí mismo lo suficiente para aceptar pequeños fallos o errores, lo que denota seguridad e independencia, con tendencia al liderazgo, pero puede ser descrito por los demás, por los descriptores de las escalas, ¿no? De la escala elevada, puede ser descrito por los demás como cínico y sarcástico. Tiene poca capacidad de comprensión o insight acerca de las auténticas motivaciones de sus conductas, si bien se muestra convincente, razonante y solo aparentemente al tanto de su problemática. Su problemática que era este deseo desviado, etc. Ahí tiene un componente pedófilo, pero con un componente mayúsculo, sádico, combinación que no es frecuente en población de pedófilos. Ese sadismo sexual en pedófilos no es muy frecuente. Este muchacho cometía hechos que iban en progresivo incremento de la violencia. Era como que iba perfeccionando la violencia sobre sus víctimas. Y fue detenido, fíjense ustedes cómo fue detenido, con su quinta o sexta víctima, que ya la había abusado y la llevaba en baúl del auto. Camino a la barra. Hasta entonces había operado en bicicleta, era el sábado de la bicicleta. Porque a la hora de la siesta se acercaba a placitas, donde todavía los niños jugaban, estoy hablando de 25 años atrás, más, jugaban en las plazas a la hora de la siesta, en un descuido de los padres, y este era una persona de buen ver, simpático, se acercaba, entraba en confianza con los niños, jugaba con ellos, se vamos a jugar a las escondidas, y ponía a la menor, la montaba en la bicicleta y se iba. Y hacia un lugar donde abusaba de ella y la dejaba ahí. Tenía una conducta muy patológica, y perdón por los detalles cabrosos, pero somos profesionales, ¿no? Por eso defecaba sobre la criatura, tiene un componente patológico, ¿no? Por eso digo, el caso del sí era inmune, no voy a dar más detalles que esto. Pero para que vean lo patológico de la conducta, doy este detalle. Decía, va en progresivo incremento la agresión al punto tal que en la segunda ya se movía en un auto que tenía, un auto viejo, medio cochambroso, medio desarmado, se le descompone en un camino vecinal, camino a la meseta. Se le descompone y la policía, que estaba de patrulla por ahí, al ver el auto detenido, se acerca, pero con la intención de... Estaba el capot levantado, y él estaba ahí tratando de hacer contacto nuevamente, y la policía se acerca. Cuando la policía se acerca, sale corriendo. Entonces la policía lo persigue, y solo después se dan cuenta que, abriendo el baúl, que estaba una menor ahí. Por eso lo detienen. Y pensaba que ya iba a avanzar, porque es frecuente esta escalada de agresividad hasta culminar en el homicidio. Ese componente sádico iba perfeccionándose y probablemente iba a lograr al homicidio. Entonces este muchacho lo detienen ahí medio aleatoriamente. Bueno, cuando ya había cometido 5 o 6, no me acuerdo si el quinto o el sexto.
Y se supone que puede haber habido algunos más que no han sido denunciados. Porque no hubo lesiones, no hubo tentativas, pero bueno. La cosa es que así es condenado. Eso, como decía, el tipo inteligente, la escala es, fuerza del yo, arroja un bajo puntaje indicando que sus los problemas son crónicos y no situacionales, y que posee bajos recursos para enfrentarse al estrés y a la presión, lo que explica su baja efectividad para enfrentar los problemas de la vida cotidiana antes de entrar a la prisión. Su perspectiva interpersonal está caracterizada por el cinismo, el escepticismo y la desconfianza hacia los demás. Las escalas clínicas dan moderadas elevaciones en el lado derecho del perfil, es decir, las escalas más problemáticas. Si ustedes lo vieron en Minnesota, ¿se acuerdan la función de escala? Sí. Las primeras, 1, 2, 3, 4 son las escalas neuróticas, la escala 5, después la 6 paranoidismo, 7 psicastenia, que es ansiedad, 8 psicoticismo, 9 hipomanía, 0 introversión y extraversión. La escala del lado derecho son las escalas más psicóticas, digamos, la escala del lado izquierdo más neurótica. Bueno, él eleva las escalas del lado derecho, indicativa de trastorno de personalidad. Eleva la escala 6, ideación paranoide, eleva la escala 9, que es hipomanía, y eleva la escala 8, psicoticismo, que no quiere decir que sea psicótico, pero todo el componente hipoconvencional, anormal, de personalidad normal. Estas elevaciones indican características de una personalidad enfermiza, no en el sentido de enfermo mental, sino en el sentido de anormal, aunque sin síntomas psicóticos, con desconfianza e hipersensibilidad interpersonal, escaso interés en las personas y creencias inusuales, además de exagerada sobreestimación de sus propias habilidades y virtudes, resentimiento hacia los demás, todo eso lo da la 6, la 8, particularmente con las demandas que los demás le pueden dirigir, y fundamentalmente falta de control inhibitorio del yo, dado por la subescala SS5 de la escala 8. Todas estas puntuaciones altas indican un alto riesgo de pérdida real del control del impulso, especialmente de tipo agresivo. En un caso de manual. Bueno, se puede abundar en la descripción de rasgos y síntomas, abrevio un poco. Y el inventario clínico multiaxial de Milon, como teníamos tiempo y estábamos sobrados de tiempo, aplicamos una sola escala para ver que haya convergencia. Y efectivamente eleva escalas que son compatibles con la de Minnesota, la escala de trastorno narcisista, negativista y paranoide de la personalidad. Hay una alta convergencia con los resultados de la prueba anterior. Está bien, describe un sujeto excesivamente autocentrado, que se sobrevalora, cuya seguridad se funda sobre falsas premisas y que explota a los demás en beneficio propio. El componente negativista de su personalidad indica el conflicto que experimenta entre seguir las pautas indicadas por los otros y seguir sus propias inclinaciones. Este conflicto se mantiene cercano a la conciencia, despliega una actitud de alerta continua fundada en la desconfianza hacia los demás, sumado a la irritabilidad crónica. O sea, de hostilidad, ¿no? En este cuadro clínico el pronóstico para la terapia es pobre, debido a sus alteraciones graves del juicio de realidad. Le cuesta realizar, no en el sentido psicótico, ¿no? Alteraciones graves del juicio de realidad quiere decir piensa mal, pero no es que no comprende muy bien. Tiene pensamientos extraños, todo eso lo presenta en la escala 8. Le cuesta analizar sus problemas y falla de manera abierta y para establecer una relación terapéutica con su terapeuta. Sus procesos cognitivos son poco adaptativos, con dificultad para funcionar de modo práctico. Dificultad severa para tomar decisiones, o sea, no medita, no piensa, tiene una necesidad y actúa, no difiere su impulso. Tendencia al estrés ante situaciones de cambio, preocupación excesiva. Bien. Ahí lo tenemos ya un perfil. Y la escala PCR, que ya les describí, le da un total de 26 puntos. O sea, los puntajes entre 20 y 30 se hallan en la franja intermedia. Por lo tanto, si bien el caso no reúne criterios completos para diagnosticar psicopatía, tampoco permite descartarla, particularmente por encima del punto de corte en 25.
Esto de acuerdo a la regla del manual, la regla interpretativa del manual. Sobre todo, para el caso que se requiere un plus de información acerca de ítems que omite, porque omite ítems, omite el ítem 12, problema de conductas precoces, porque lo que queremos, el ítem 15, irresponsabilidad. O sea, hay algunos ítems que están omitidos porque la información que hago no es fiable o es incompleta. Si los completara, quizá elevan el número de ítems que diagnostican que llegarían en un equipo positivo. Por eso, a falta de confirmación sobre aspectos biográficos que presumiblemente pudieron ser manipulados o distorsionados de su comunicación con el entrevistador, pudieran determinar un puntaje total artificialmente bajo. O sea que, bueno, vamos abreviando. El análisis del riesgo de comportamiento violento está totalmente cumplido en este caso. Tendría que describir lo que son los manuales de evaluación de riesgo y de riesgo de violencia sexual, donde se trata justamente de identificar estos indicadores de riesgo y, bueno, voy a ser dogmático ante este momento de referencia y le digo, acá están cumplidos sobradamente, y por eso se le denegó en su segunda condena, que se le sumó a lo que le quedaba cumplido en la primera, se le negó la libertad condicional y no salió hasta haber agotado la pena. Bien, eso es lo que les cuento de este caso y acá me quedo. ¿Preguntas, comentarios? Bueno, en la clase que viene, tema 7, por eso me interesaba dejar este caso planteado, porque el tema 7 es aporte de la psicología del conocimiento del delito, el problema de la violencia en psicología jurídica. Ahí entramos en el tema que vos preguntabas, que sería lo que podemos llamar psicología criminal. Bueno, gracias por seguir hasta acá.